En el vídeo anterior habíamos visto cómo dibujar un hexaedro cubo del que conocíamos su arista. Se recordará que habíamos supuesto una trimétrica, en la cual los ángulos formados por estos tres ejes proyectados X y Z eran diferentes. Bien, lo que habíamos hecho, si se recordará, era tomar el segmento AB, dibujarlo primero las trazas del triángulo de intersección del triedro trirectángulo con el plano del cuadro. Es decir, trazaríamos con un punto cualquiera del eje Y una perpendicular al eje Z prolongado. Por este punto haríamos una perpendicular a la prolongación del eje Y. Tendríamos aquí la C' y uniríamos este extremo con este, de modo que esta recta sería perpendicular a la prolongación del eje X. Una vez hecho eso, tomábamos el segmento AB de la traza C como diámetro de una semicircunferencia y la dibujábamos. Por el origen hacíamos la prolongación del eje Z y este era el que llamábamos O entre paréntesis, que era el centro, el origen de coordenadas abatido. Uniendo con A y con B teníamos aquí los ejes abatidos. Poníamos aquí en cada uno de ellos la medida real de la arista que queríamos poner, puesto que ya estaban en verdadera magnitud. Poníamos este segmento, la arista correspondiente, y en este otro igual. Levantábamos perpendicular y teníamos este punto, y aquí perpendicular ambos al lado C, a esta traza C, y teníamos este punto. Y ahora ya, por estos puntos, hacíamos paralelas a los ejes y teníamos aquí lo que sería la base. Para levantar la altura, en este caso el valor coincidente con los anteriores que habíamos puesto que es un hexaedro, tomábamos el lado C' como diámetro de una semicircunferencia que trazábamos aquí. Podríamos haber tomado el C segunda. Por O hacíamos una perpendicular y en su corte teníamos aquí el O abatido. Uniendo este con este punto doble teníamos aquí el Z abatido y sobre él poníamos la medida de la arista que queremos representar. Hacemos perpendicular a C' y determinamos aquí en el eje Z el punto que corresponde a la longitud de esa misma medida reducida sobre el eje Z, que en general, si es una trimétrica, será distinta a la que hemos sacado aquí y a la que hemos sacado aquí. Y ya simplemente por paralelas tenemos la representación buscada. En el caso de isométrica, la hemos presentado aquí a la derecha, los tres ejes X y Z forman entre sí 120 grados. De ahí el que la reducción de los tres sobre los tres ejes va a ser la misma. Y entonces vamos a poner la medida correspondiente a la arista del cubo que queremos hacer, sería esta medida que hemos puesto aquí, y a continuación haríamos perpendicular a la línea al lado este del triángulo. Esta sería la traza del equivalente a esta que teníamos aquí AB. En este caso, hemos hecho lo mismo, hemos hecho perpendiculares a las prolongaciones de los ejes. Desde aquí hemos hecho perpendicular y aquí tenemos la medida de la arista, el valor real es este y este sería el reducido. Como estamos en isométrica, las reducciones de los tres ejes son iguales, por tanto esta misma medida reducida va a ser, si es un cubo lo que vamos a hacer, la misma que tendremos aquí y la misma que tendremos aquí. Por tanto, simplemente a continuación lo que vamos a hacer es un arco de centro O y radio hasta este segmento que tenemos aquí, y aquí teníamos la medida correspondiente sobre el otro eje. También podríamos haber puesto la medida real aquí, en el eje Y, y haber hecho perpendicular a la traza esta y obtener ahí el punto. Pero en este caso nos beneficiamos de lo que hemos comentado. Una vez que tenemos eso, pues haríamos ya paralelas para tener la perspectiva del cuadrado de la base. Para llevar la altura ya no hace falta hacer este abatimiento, puesto que la reducción del eje Z es la misma que la del X y la del Y. Por tanto, si queremos llevar esta longitud, que en valor real es esta, desde este punto, pues simplemente tomaremos esta medida y la subiremos aquí. Para ello hacemos aquí este arco y nos permite dibujar ahí la longitud de la altura. Y ahora ya simplemente por paralelas cerramos el hexaedro, que es el que queríamos representar, para tener el mismo planteamiento, pero en una isométrica. En fin, la particularidad un poco de los ejes pues hace que aquí este punto y este son distintos, mientras que aquí estos se confunden, debido a, ya digo, fruto de la correspondiente isométrica. Aquí en este caso tendríamos estas líneas que serían las ocultas, y obsérvese que este punto y este han quedado digamos, representados en posición distinta. Aquí, sin embargo, han quedado en la misma posición. Según lo anterior, veamos una isométrica como la que tenemos aquí en la parte izquierda, el eje Z, el eje X y el eje Y a 120 grados.
Bien, hemos hecho un lado del triángulo de trazas, este lado AB, perpendicular a la prolongación del eje Z. Hemos hecho la semicircunferencia y hemos prolongado el eje Z y tenemos aquí el O mayúscula entre paréntesis, que unido con el B y con el A nos determinan los dos ejes abatidos. Este sería el eje X abatido, vamos a alargarlo aquí, esto aquí, y vamos a recortar ligeramente el arco, y este otro sería el Y abatido. Si nosotros ponemos cualquier medida aquí, levantaríamos una perpendicular y tendríamos la medida reducida, en el X, en el Y. Al ser isométrica, estas dos líneas nos sirven para sacar las medidas reducidas en cualquiera de ellos y asignarlas a la reducción del Z. Nosotros vamos a ver que para isométrica esta figura la podemos convertir en la de la derecha, porque observamos que si este ángulo son 120 grados, si aquí hiciéramos una horizontal, vamos a hacer aquí una línea horizontal cualquiera, bueno, por el centro, mejor dicho, pues claro, si en total son 120 grados, si estos son 90, esto de aquí abajo son 30. Y lo mismo ocurriría si la prolongáramos por la parte izquierda. Entonces veríamos que el eje este está a 30 grados con respecto a la línea horizontal. Y entonces en este eje, o este, me da igual, tenemos las medidas reducidas ya. Pues aquí nosotros podemos dibujar una línea horizontal y esta figura convertirla en esta a efectos de un proceso práctico. Por aquí haríamos una línea a 30 grados y ponemos la palabra isométrica, puesto que en esta y en esta que van a 30 grados tenemos las medidas de la isométrica. Por otro lado, como este ángulo de aquí es de 90 grados, pues y esto es un triángulo, rectángulo isósceles, dado que esta medida es igual a esta al ser isométrica, pues si este es 90, este de aquí son 45 y este de aquí son 45. Por tanto, una paralela a esta línea trazada por aquí la podríamos hacer, que implicaría que forma 45 grados con la dirección horizontal, que es esta de aquí, que es esta que hemos puesto. Y en la línea 45 tenemos las medidas reales. Por tanto, si nosotros queremos, en vez de tener que estar haciendo esto para cada perspectiva, en un lateral del dibujo, hacer un esquema de este tipo de la parte derecha y ponemos una línea inclinada a 30 grados respecto a la horizontal, una línea inclinada a 45 grados respecto a dicha horizontal, sabemos que cualquier medida que pongamos en la línea de 45 grados, es decir, cualquier medida real, al hacer aquí una perpendicular a la horizontal, es decir, al dibujar aquí una vertical, se nos produce aquí un segmento correspondiente a la medida reducida en isométrica. Y nos vale para la reducción del X, del Y o del Z, dado que en isométrica los tres ejes tienen la misma reducción. De modo que cualquier medida que pusiéramos, podemos poner aquí la que hemos puesto en este caso, o sea, esta longitud de aquí a aquí. Si queremos, lo ponemos, sobre la línea de 45 grados. Las medidas reales las ponemos sobre la línea de 45 grados. A continuación, hacemos una perpendicular a la línea horizontal, es decir, una vertical, y en su corte con la línea de isométrica tenemos aquí la medida reducida, que la podemos también marcar en este color rojo. Y entonces tenemos aquí unas líneas sobre las cuales podemos hallar medidas reales y convertirlas en las reducidas isométricas, con el coeficiente que habíamos hablado en su día. El coeficiente de reducción de los tres ejes de la isométrica es 0,816, es decir, raíz 2 partido por raíz de 3. Eso se suele aproximar a 0,8, pero este método está basado en el abatimiento de los planos coordenados que aquí se ha hecho y por tanto el proceso nos permite ajustar exactamente el coeficiente con todos sus decimales. Esto nos va a servir para la realización de cuerpos o piezas de las cuales conozcamos las dimensiones de los segmentos que se sitúan en paralelas a los tres ejes X y Z. Bien, a continuación vamos a ver la representación de los elementos geométricos fundamentales en sistema axonométrico. Vamos a empezar a representar el punto, la recta, el plano, etc. El punto en perspectiva isométrica o axonométrica, da lo mismo para cualquiera de las dos variantes, se representa mediante lo que llamaremos perspectiva o proyección directa y mediante su proyección sobre el plano coordenado X o Y, por ejemplo. Este sería el plano X o Y, pues esta paralela al eje Z bajaría hasta interceptar al plano X o Y en un punto. Y ese punto lo representaremos con la letra minúscula, siendo el punto en el espacio o la representación del punto real, lo que llamamos perspectiva o proyección directa del punto. Nosotros podemos, a partir de la perspectiva o proyección directa y su proyección sobre el X o Y, hallar las proyecciones sobre los otros planos coordenados. Simplemente haríamos una paralela al eje Y hasta llegar aquí al eje X, por A mayúscula otra paralela
y al llegar a este punto subiríamos verticalmente. Y este punto A' sería la proyección ortogonal del punto A sobre el plano coordenado XZ. Lo mismo haríamos sobre el YZ, por A minúscula paralela hasta llegar al eje Y, por A mayúscula una paralela también, y por este corte subiríamos vertical hasta tener aquí la A segunda. Y eso sería la representación de un punto en perspectiva, dando siempre dos proyecciones, perspectiva y proyección. En este caso, lo normal es dar perspectiva y proyección sobre el X o Y, pero podríamos dar cualquier otra pareja. Por ejemplo, supongamos que no conocemos la perspectiva, vamos a eliminar esto, y que solo conocemos la proyección A' y la proyección A. Entonces nosotros perfectamente podríamos, vamos a eliminar todo esto, estos sean los datos A' y A minúscula. Y queremos a partir de ahí hallar los demás elementos. Pues no tenemos más que desde A' hacer una paralela a esta distancia, que sería simplemente tomar ese segmento y hacer desde A' una paralela a esta distancia, bien, y a continuación desde la A minúscula hacer una paralela a al eje Z, que sería esta línea, con lo cual vendríamos aquí y conseguiríamos aquí en esta intersección la A mayúscula, que sería la perspectiva o proyección directa del punto. Y una vez que tenemos ya la mayúscula, podemos hacer lo mismo que hemos comentado en los casos anteriores. Pero podríamos conocer la A' o proyección sobre el plano XZ y la A segunda o proyección del punto sobre el plano YZ, en cuyo caso lo que vamos a hacer va a ser, por el A segunda, vamos a hacer una paralela al eje Y. Haríamos esta paralela. Bien, una vez que tenemos esto, al llegar a este punto, haríamos una paralela al eje X. Comprobaríamos que realmente este punto y este son coherentes o es compatible la información, puesto que al hacer esta paralela, esa paralela tiene que pasar por el A'. Una vez que tenemos eso, no tenemos más que hacer una paralela al eje Z desde cualquiera de los dos puntos para bajar aquí al eje, en este caso al eje Y, y por este punto repetir el proceso por el A', bajar aquí y proyectarlo sobre el eje X. Y ahora ya podemos recortar estos segmentos y tener aquí las longitudes reales de las distancias de ese punto a los planos coordenados, y ya para tener la perspectiva del punto no habría más que hacer una paralela a este lado por el punto A' y a continuación una paralela a este lado por este punto de aquí de la derecha. Bien, y ya tenemos aquí esto que sería la perspectiva o proyección directa del punto. Y ya una vez que tenemos esa perspectiva o proyección directa, no tenemos más que desde él bajar esta misma medida, que va a ser la altura del punto C, del punto A respecto al plano X o Y, y tendríamos ahí ya la proyección A minúscula correspondiente al punto. Y esto sería entonces la A minúscula, que la tendríamos aquí. Pondríamos ahora los símbolos de punto, pues para materializar un poco lo que hemos hecho. Este sea este punto y este sea este. Y como se ve, pues es partiendo de un esquema, podemos llegar a los demás elementos. Y esto sea la representación del punto. Veamos a continuación el significado de lo que acabamos de explicar, es decir, el significado de lo que hemos llamado perspectiva o proyección directa de un punto y proyección sobre el plano X o Y. Observemos un sistema cartesiano de ejes reales, el eje Z, el eje X y el eje Y. Esta figura ya la habíamos visto. Este triángulo es el triángulo de trazas con un plano del cuadro que no está dibujado. Este sí el eje Z proyectado, el eje X y el eje Y. De modo que este eje Z proyectado corresponde a este eje Y proyectado corresponde a este, y este eje proyectado corresponde a este. Este punto O es este O. Las letras mayúsculas corresponden a los ejes reales y las minúsculas, en este caso, a los proyectados. Supongamos en este triedro trirrectángulo un punto A en ese espacio, que tendrá una cierta altura sobre el plano X o Y. De modo que nosotros lo que vamos a hacer en el espacio, ese punto real, vamos a proyectarlo paralelamente al eje Z hasta que intercepte al plano X o Y. Haríamos por A una paralela al eje Z y hallaríamos en este punto, esta es la paralela al eje Z y esta sería la proyección real del punto A sobre el plano X o Y. Esto es una realidad espacial, con volumen. Eso sería la A minúscula en el espacio. Como el sistema axonométrico es proyectar todo el conjunto sobre el plano del cuadro, es decir, el plano que contiene este triángulo, pues entonces desde A mayúscula y desde A minúscula haríamos perpendiculares al plano, es decir, paralelas a esta dirección,
que es la que ha marcado la proyección del origen de coordenadas en el origen proyectado O, que es este de aquí. Una vez que hemos hecho eso, por este A mayúscula haremos una perpendicular al plano del cuadro y ahí tendríamos este punto de intersección, que es la proyección del punto A sobre este plano, que es lo que llamamos perspectiva o proyección directa. Por eso le llamamos proyección directa, a lo que hemos estado explicando anteriormente. A continuación hacemos lo mismo con el A minúscula, proyectamos sobre el plano del cuadro y tendríamos ahí estas dos líneas. Observamos que esta línea, que es la proyección, y esta otra, que es paralela al eje Z proyectado, concurren en este punto, y eso será la proyección sobre el X o Y. Obsérvese que la proyección real del punto real sobre el X o Y es esta, y nosotros esa línea, ese segmento A mayúscula, A minúscula, lo estamos proyectando sobre el plano del cuadro. Y eso es lo que nosotros representamos en perspectiva, en axonométrica, lo que llamamos perspectiva, proyección directa y proyección sobre el X o Y. En realidad la proyección sobre el X o Y es proyección de proyección, porque primero hemos proyectado ortogonalmente en el punto real, sobre el plano XY real, y luego ese punto de la proyección real la hemos proyectado ortogonalmente sobre el plano del cuadro. Y de ahí tenemos que vamos a materializar lo que ponemos en color azul, la A mayúscula y la A minúscula azules son la proyección directa o perspectiva del punto A y su proyección sobre el X o Y. Y vamos a materializar la línea de referencia paralela al eje Z proyectado en azul. Si esto lo trasladamos aquí, tendremos la línea vertical paralela al eje Z y tendremos el A mayúscula y el A minúscula. De modo que este A mayúscula azul corresponde a este y este A minúscula azul corresponde a este. ¿Y de dónde proceden estos dos? Pues de un punto en el espacio que previamente lo he proyectado ortogonalmente sobre el plano del cuadro y la proyección sobre el X o Y la hemos proyectado también sobre el plano del cuadro. Y este es el esquema, o digamos, o el mecanismo de obtención de proyección de todos los elementos en el sistema que estamos estudiando. Esto normalmente la gente no lo suele entender, porque como aquí en el dibujo ya de los ejes da una sensación de volumen, pues se piensa que es que aquí estamos dibujando en volumen, ¿no? Y todo esto es plano. Esto es un plano. ¿Qué plano? El plano del cuadro. Sería, si hiciéramos una materialización del contorno de ese plano del cuadro, sería este plano. Una especie de plano aquí horizontal que hemos dibujado, en el cual está este triángulo de trazas. Ya habíamos dicho en su día que cada lado del triángulo es la intersección de un plano coordenado con el plano del cuadro. Entonces, este es el que hacemos hacemos coincidir con el dibujo. Si lo miramos de arriba, esta línea, insisto, corresponde a esta. Esta de aquí corresponde a esta y el eje X aquí corresponde a este. Bien, después de lo anteriormente dicho, vamos a ver que si nosotros tenemos aquí en la parte izquierda un punto E mayúscula y minúscula representado en perspectiva axonométrica, si es isométrica tendrá estos tres ángulos a 120 grados y si es trimétrica, pues, en fin, cualquier otro valores. Queremos saber las coordenadas reales de ese punto respecto a los ejes reales del espacio en la figura que hemos hecho anteriormente. Nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser, partiendo, ya digo, de la perspectiva y la proyección, que son los datos de que disponemos, vamos a proyectar esta E minúscula paralelamente al eje Y y vamos a tener este punto M, y esta paralela al eje X y vamos a tener el punto N. A continuación vamos a dibujar una traza del triángulo de trazas con el plano del cuadro. Hemos dibujado solo una porque solo con eso va a ser suficiente, y aquí tendremos entonces la traza, digamos, con el X o Y, con el plano del cuadro, del plano X o Y, con el plano del cuadro. Entonces lo que hacemos es, como siempre, la semicircunferencia del diámetro correspondiente, prolongaríamos esta línea y tendríamos el O abatido, uniríamos con este y tendremos el X abatido y uniríamos con este y tendremos el Y abatido. De modo que aquí tendremos las medidas reales sobre el eje X y aquí las medidas reales sobre el eje Y. Una vez que tenemos eso, esto sería la medida del eje proyectado, del X proyectado, y esto sería la medida del Y proyectado. Pero saber las reales, no hay más que este punto, hacer perpendicular aquí a la traza esta o paralela al Z, y tengo este M entre paréntesis, y por este N entre paréntesis. Lo cual significa que esta medida es la coordenada X real del punto E, y esta medida sería la coordenada Y real del punto E. Luego ya tenemos dos de las coordenadas. Nos faltaría tener la tercera coordenada. La tercera coordenada la podemos obtener simplemente tomando esta medida y poniéndola en uno cualquiera de los ejes. Estos son las tres, al ser paralelas a los ejes proyectados, son medidas reducidas y por tanto no reales. Como se ha dicho al principio, lo que estamos buscando son las coordenadas reales. Nosotros perfectamente podríamos coger y hallar la dimensión del punto E,
que sería esta altura, que son estos 20,48 que nos sale, y esa es la altura en proyección. Al ser paralela al eje Z es una deformación. Nosotros a continuación lo que haríamos sería, con esta abertura de compás, puesto que estamos suponiendo que estamos en isométrica, pondríamos esta medida bien sobre el X o bien sobre el Y. Y entonces simplemente pues haríamos un arco de circunferencia de radio, pues los 20,48. 20,48. Con ese radio, con esa abertura de compás, trazaríamos aquí un arco y veríamos que ese arco nos determina este punto R. Estos son los 20,48. Es decir, que si nosotros quisiéramos indicar aquí la dimensión entre este punto y este, son los 20,48. Y ahora, una vez que tenemos este punto R, vamos a mover la letra para que no nos moleste y podamos tenerla claramente donde se encuentra, pues una vez que tenemos eso, por ese punto vamos a hacer una nueva paralela al eje Z, que sería esta de aquí. Y nos daría este R entre paréntesis, con lo cual esta medida de aquí a aquí sería la Z real del punto. Con lo cual ya tenemos las tres coordenadas X y Z. Que insisto, la Z no es esta medida. Esto es la Z reducida por ser una paralela al eje Z proyectado. Entonces esa medida Z reducida la hemos puesto aquí en el X o en el Y, da igual. E insisto, da igual porque estamos en isométrica. Y una vez que tenemos este punto haríamos esta perpendicular y esta longitud desde O hasta R sería la dimensión real. Es decir, que si quisiéramos las coordenadas de ese punto, pues la X sería esta medida, que son 16,15. La medida Y, habría que medirla aquí, sería desde aquí hasta aquí, y son los 23,98. Y la Z, pues sería desde el origen hasta la R esta que hemos obtenido. Desde el origen hasta esta R. Los 25,6. Luego entonces nosotros escribiríamos las coordenadas del punto, que serían 16,15, 23,98 y 25,06. La X, la Y y la Z. Supongamos ahora, por ejemplo, que no estuviéramos en isométrica. Y entonces que la Z, la medida Z real, pues la tuviéramos que, digamos, obtener en valor real. La medida Z ya no es esta, tampoco como no lo era antes, pero ahora ya no estamos en isométrica. Entonces, si esto fuera una trimétrica, ¿qué habría que hacer? Pues prolongar o bien este eje y hacer una perpendicular desde este punto, vamos a prolongar también el Z, y entonces sería simplemente, haríamos una perpendicular desde este punto aquí a esta línea. Esto lo prolongaríamos hasta cortar aquí al eje Z en un cierto punto. Vamos a bajar ligeramente la figura y ahora tomaríamos este segmento desde aquí hasta aquí. Insisto que lo podríamos haber hecho por este otro lado también, abatiendo el otro plano. Entonces ahora dibujaríamos una circunferencia, un arco de circunferencia vamos a hacer la circunferencia completa y luego quitaremos la mitad. Sería el diámetro de esa circunferencia, sería este segmento. Y entonces ahora simplemente pues es recortar y quedarnos solamente con esta parte. Alargaríamos aquí este eje Y prolongado y aquí en su corte con esa semicircunferencia tendríamos el O abatido. Este sería el otro O abatido en el abatimiento, ya digo, del eje del plano XZ, que lo que nos interesa de él es simplemente el eje Z, puesto que el X ya lo tenemos materializado de anteriormente. Entonces este origen de coordenadas abatido nos lo ponemos aquí y ahora ya simplemente uniríamos el origen con este punto, y este sería el Z abatido. Y ahora ya esta medida es la que hay que poner aquí en el eje Z. Observad que para ponerla no tenemos más que unir el E con el O y hacerle una paralela. Haríamos una paralela por el E mayúscula a este segmento EO. Vamos a repetirlo. Haríamos una paralela con referencia en E y de modo que aquí tendríamos esta medida, la hemos trasladado ya al eje Z proyectado. Y ahora ya no hay más que hacer una paralela, o simplemente desde este punto obtenido, una perpendicular al lado del triángulo de trazas. Esta línea perpendicular la vamos a prolongar hasta que corte al eje Z, precisamente
en este punto. Y la z del punto sería, el valor real sería este. Entonces, si quisiéramos sacar la dimensión, sería esta medida que va desde este punto hasta este punto, que serían los 25,1. Esto suponiendo que hubiera sido una trimétrica, en lo cual no hubiéramos podido auxiliarnos de este hecho de haber puesto aquí la medida de la z proyectada, es decir, la distancia E grande, E pequeña, E mayúscula, E minúscula, de no haberla puesto aquí y haber sacado esta conclusión. Eso basado anteriormente en el hecho de que estábamos en isométrica y que los tres ejes tenían la misma reducción. Al no ser los tres ejes con la misma reducción, suponiendo que esto hubiera sido así, pues habríamos hecho este trazado, el abatimiento, y entonces esta medida que es reducida la hubiéramos puesto sobre eje Z y ya hubiéramos abatido aquí para saber la Z real. Y entonces las coordenadas serían esta dimensión y los 25,1 de Z, que es lo que nos ha salido aquí en este abatimiento.